Buenos días, bienvenidos a otro seminario de Netmind. En este caso vamos a hablar de MOP, un framework de gestión de portfolios. En primer lugar, dejarme presentarme. Soy Alfred Maeso, Lead Expert en Netmind. Aquí tenéis mis datos de contacto para cualquier consulta que queráis hacer. Para empezar con la sesión de hoy, me gustaría empezar hablando un poco de cómo funcionan las organizaciones. Imaginemos, por ejemplo, un banco. ¿Qué hace un banco? Pues presta dinero, permite abrir cuentas, invierte. Entonces, eso es la actividad habitual, el business as usual, lo que sabe hacer. Pero eso en las organizaciones no es suficiente. Estamos en un contexto de cambio, de transformación digital, en entornos competitivos, en crisis económicas, y las empresas necesitan cambios para mejorar. De tal manera que se define una estrategia, unos objetivos estratégicos, representados aquí con una brújula, ¿no? Dice hacia dónde queremos ir, y eso lo que hace es impulsar cambios. Por lo tanto, de alguna manera las organizaciones siempre trabajan en dos modos, ¿no? El run the business, ejecutar la actividad habitual, y el change the business, es decir, los cambios que se necesitan en las organizaciones. Lo que pasa es que estos cambios solo tienen éxito una vez se incorporan dentro de la actividad habitual. Imaginemos el ejemplo del banco. Hoy en día un banco no puede competir si no tiene una plataforma online, pero no sirve con tener hecha la web. Esto no será un cambio efectivo hasta que yo, como ciudadano o como usuario del banco, no me pueda conectar a la web y abrirme una cuenta. Entonces, los cambios en las organizaciones se ejecutan a través de programas y proyectos que los resultados de estos programas y proyectos se tienen que incorporar dentro de la manera de hacer las cosas. Y eso es lo que al final permite conseguir los beneficios. Por lo tanto, de alguna manera, en todas las organizaciones tiene que existir un equilibrio entre las cosas que hacemos, las cosas que sabemos hacer, el run the business y el change the business. Todas las mejoras, los cambios que queremos conseguir. Y de eso se trata la gestión de portfolio. Lo que pasa es que no todo es tan fácil. Hay una serie de dudas, una serie de cuestiones que tenemos que poder resolver. Por ejemplo, ¿cómo sabemos en qué programas y proyectos invertir? Hacer cambios implica invertir dinero. Y estas inversiones tienen que estar justificadas, tienen que tener un retorno. Pues ¿cómo sabemos en qué tenemos que poner el dinero? ¿Cómo aseguramos que al final se obtendrán los beneficios esperados? Estamos hablando de que hay cambios que tardarán en materializarse, en incorporarse dentro de nuestra manera de hacer las cosas, quizás meses, quizás años. ¿Cómo sabemos, cómo podemos asegurar que se van a obtener estos beneficios? Sin embargo, mientras duren los cambios, la actividad habitual tiene que seguir realizándose. Si somos un banco, mientras estamos ejecutando nuestros proyectos de cambio, tenemos que seguir prestando dinero. Hay algunos bancos que no, pero quiero decir, de manera habitual eso es lo que hacen, ¿no? Bueno, pues ¿cómo conseguimos el mínimo impacto en el business as usual? ¿Cómo garantizamos el ritmo de cambio, además, que necesita el negocio con el mínimo impacto en la actividad habitual? Finalmente, ¿cómo incrementamos el nivel de energía organizacional para afrontar cambios? ¿Qué es la energía organizacional? La motivación, las ganas dentro de las personas de la organización de afrontar cambios, de hacer cosas nuevas. Tenemos que asegurar que haya esta suficiente energía como para poder afrontar los cambios necesarios, ¿no? Bueno, pues ¿cómo conseguimos todo esto? Esto es gestión del portfolio. De eso se trata, de responder estas dudas, estas preguntas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la gestión del portfolio? Todo esto. A mí, cuando hablamos de gestión del portfolio, me gusta también decir lo que no es, porque a veces hay algunas, digamos, ideas equivocadas respecto a qué es la gestión del portfolio, ¿no? Por ejemplo, no es una lista de todos los programas y los proyectos en curso. No nos imaginemos la gestión del portfolio como un Excel donde tengo todos los programas y proyectos que vamos a hacer y un diagrama de Gantt en el tiempo de cuánto me van a durar los proyectos. No es eso, o no es solo eso, ¿eh? Tampoco es overhead, tampoco es un sobrecoste. Ahora tenemos que invertir en algo, en poner una capa de gestión que no nos va a aportar beneficios. Tampoco es esto. Tampoco es un grupo centralizado de personas expertas que toman decisiones. No, se trata de implicar a toda la organización en esto. No es una gestión de proyectos a mayor escala,
aunque parte de los objetivos de la gestión del portfolio es que los proyectos salgan bien, pero las disciplinas de gestión de proyectos y gestión de portfolios son diferentes. De entrada, un proyecto es temporal, tiene un principio y un final. La gestión del portfolio es una gestión continua a lo largo del tiempo. Y por supuesto, tampoco es o tampoco tiene que ser un incremento de la burocracia, de que ahora resulta que para aprobar las inversiones tiene que pasar por un comité y luego no puedo avanzar en mi proyecto porque tengo que... No, no se trata de esto. Entonces, ¿cuáles son los factores claves de éxito de una buena gestión del portfolio? Que no implique gasto adicional ni mayor burocracia, no implica gasto adicional porque no crea nuevas estructuras, sino que aprovecha las estructuras existentes. Vamos a explicar un poquito más luego a continuación. No necesariamente ligado a complejas soluciones TI. A veces me encuentro clientes o personas que dicen, quiero empezar a implantar portfolio, ¿qué herramientas me recomiendas? Bueno, ese es el último paso. Primero vamos a ver cuáles son las necesidades. La gestión del portfolio tiene que ser adaptable a cada organización porque aprovecha de las estructuras existentes de la organización, por lo tanto, en función de cada organización, las soluciones informáticas adecuadas serán más complejas o menos. Cuanto más simple, mejor, precisamente porque queremos que sea algo ágil, queremos que sea un framework de toma de decisiones ágil y que permita avanzar al ritmo de la organización. Y si estamos pensando en implantar gestión del portfolio, sobre todo implantar por fases o áreas. Por ejemplo, es muy habitual empezar creando el portfolio del área de TI, del departamento de informática, que al final son las personas o el área de la organización que a día de hoy más trabaja en base a proyectos. Entonces, decimos, la gestión del portfolio es una especie de pieza del puzzle que tiene que encajar con otras cosas ya existentes en la organización. Cuando hablamos de gestión del portfolio, por lo tanto, no hablamos de crear nada nuevo o cambiar la manera de hacer de la organización, sino aprovechar lo que ya existe e intentar integrarlo. Decíamos que este balance entre el run the business y change the business, ¿no? Que por un lado, la actividad habitual y la gestión de programas y proyectos tiene que estar coordinada a través de la gestión del portfolio. La planificación estratégica. La gestión del portfolio no implica definir la estrategia. No, cada organización define su estrategia, sus objetivos estratégicos como quieran o como puedan. Sin embargo, la gestión del portfolio tiene que estar absolutamente alineada con esto. La gestión corporativa, o la gobernanza corporativa, perdón, la toma de decisiones de alto nivel, las decisiones importantes de la organización, en qué invertir, en qué no invertir. Las organizaciones que no tienen gestión del portfolio ya toman este tipo de decisiones. Por lo tanto, para implementar la gestión del portfolio hay que aprovechar lo que ya exista de la organización. A partir de ahí, ¿qué es MOP? MOP es un framework de Axelos, como Prince, como MSP, como ITIL, y es un framework de gestión de portfolios, Management of Portfolios, y es a día de hoy el framework más reconocido y más utilizado de gestión de portfolios en el mundo. ¿Qué es? Bueno, es un framework. Cuidado con la palabra framework, no es un método, es un framework, es decir, es un conjunto de buenas prácticas que deben ser son adaptables y deben ser adaptadas a cada organización, en función de la casuística, en función de la necesidad. Y este framework comprende 5 principios, vamos a ver lo que es, 2 ciclos y 12 prácticas. Fijaros el esquema o el dibujo, o cómo se representa. Este símbolo, por un lado, nos recuerda, ¿no?, al símbolo del infinito. Esto quiere decir que la gestión del portfolio es continua en el tiempo. No es temporal como la gestión de programas y proyectos. La gestión del portfolio es continua y a lo largo del tiempo se tiene que trabajar en 2 grandes áreas o 2 grandes ciclos, que son la definición y la entrega. Y en el centro de todo está la energía. Ahora hablaremos de la energía. En todo caso, estos puntos que aparecen en el extremo son los principios. ¿Qué son los principios? ¿Qué son estos 5 principios? Bueno, de entrada, los principios en MOP son estos
pilares que aguantan todo el framework. Son aquellos valores, aquellas premisas, aquellos factores de éxito que se tienen que cumplir para una buena gestión del portfolio. Tienen que estar presentes. ¿Cuáles son? Por un lado, compromiso de la alta dirección. Estamos hablando que gestión de portfolio enlaza la estrategia con la actividad habitual, con los cambios. Eso tiene que estar soportado, tiene que estar apoyado por la alta dirección. Si este no está presente, por eso es un principio, si no está presente, la gestión de portfolio no será efectiva. Los siguientes principios acerca del alineamiento, de la alineación. Por un lado, con la estrategia. Por supuesto, una buena gestión del portfolio, si tenemos que decidir en qué invertir, en qué no invertir, y tenemos que asegurar que se consiguen los beneficios, tiene que estar absolutamente alineado con la estrategia. Es decir, a través de los cambios que arrancamos, tenemos que conseguir que se cumpla la estrategia. Lo mismo con la gobernanza, es decir, cuando hablamos de gobernanza hablamos de toma de decisiones. La gestión del portfolio tiene que estar alineada con cómo se toman las decisiones dentro de la organización, si existen comités de inversión, si existen órganos de toma de decisiones, de las decisiones más importantes, tiene que estar alineado. Por otro lado, es un factor clave de éxito disponer de una oficina de portfolio. ¿Qué es una oficina de portfolio? Es un órgano que puede ser físico o virtual, es decir, un departamento de personas que trabajan para ser un poco el pegamento, es decir, la manera de asegurar que estas diferentes áreas que hablábamos, desde la gestión de proyectos hasta el business as usual, hasta la estrategia, todo está relacionado y todo está coordinado. Por lo tanto, siendo un centro de información o un hub de información, de distribución de información, aportando y definiendo buenas prácticas que se tengan que cumplir a todos los niveles, aportando recursos, aportando templates, plantillas, etc. Y por último, el último principio, Energized Change Culture, cultura de cambio, diríamos, energizada, con energía. Esto nos remite un poco a la energía organizacional que comentábamos antes, es decir, las ganas que tiene la organización de afrontar cambios. Podríamos definir la energía organizacional como este potencial emocional, cognitivo y de comportamiento de las personas de la organización de cara a afrontar cambios. Esto un poco, para explicarlo rápidamente, podríamos pintar en esta gráfica, donde en un eje representamos la calidad, es decir, lo bien o lo mal que se hacen las cosas dentro de la organización, y en el otro eje la intensidad, es decir, la carga de trabajo, ¿no? El nivel de, si queréis decirlo así, el nivel de estrés. Entonces, en organizaciones en las que se trabaja bien, pero la intensidad es baja, hay un clima de comodidad, de confortabilidad. Estoy confortable en mi trabajo. Y eso hace que las personas van a estar poco, digamos, dispuestas a hacer cambios. ¿Para qué? Si ya estoy bien. Por otro lado, si la calidad es baja, es decir, hacemos las cosas mal y la intensidad es baja, estamos resignados. Bueno, las cosas van mal, pero oye, yo qué sé, es lo que hay. Eso tampoco es un buen estado de ánimo para afrontar cambios. Si por el contrario trabajamos mal y encima la intensidad es muy alta, vamos a tope, pero trabajamos mal, la sensación es esta energía corrosiva, esto de, es que esto está fatal, ¿sabes qué? Es que mira, es que no voy a hacer esto. Entonces se crea esta sensación de no vamos a hacer cambios porque es que no me los creo. Por lo tanto, ¿cuál es la situación ideal? La situación en la que la calidad es positiva, la intensidad es alta y por lo tanto la actitud es productiva, en el sentido de resolutiva, de buscar soluciones a problemas, de oye, ¿y esto no podríamos hacerlo de esta manera? Porque es que ya lo hacemos bien, pero es que me viene una carga de trabajo muy grande, ¿no? Esa es la actitud que buscamos, ¿no? De tal manera que el foco, cuando hablamos de gestión del portfolio, es llegar a conseguir esta energía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de MUP no hablamos únicamente de
procesos, de técnicas, sino hablamos también de aspectos de motivación y de cómo ayudar a las personas de la organización a estar en esta zona. Porque esa va a ser la mejor garantía de que los cambios necesarios para el negocio se van a llevar a cabo con éxito. Muy bien, pues que hemos visto los principios, hemos hablado de la energía. ¿Qué ciclos y prácticas hay en MOP? Es decir, ¿cuáles son los aspectos principales del framework, además de los principios y de la energía? Bueno, pues hay dos ciclos. Cuando hablamos de ciclos, hablamos de conjunto de prácticas que tienen que irse realizando en paralelo con dos objetivos diferentes. Por un lado, asegurar que hacemos las cosas correctas, do the right things, es decir, que invertimos en aquello que vale la pena, que invertimos en los cambios que van a ser beneficiosos para el negocio, y por otro lado, do things right, hacer las cosas bien. Es decir, que aquellos proyectos, aquellos programas en los que invirtamos, realmente se hagan bien. Y esos son los objetivos de estos dos ciclos. Por lo tanto, tenemos el primer ciclo de definición del portfolio, que consiste en eso, en asegurar que arrancamos las iniciativas correctas, y el segundo ciclo es la entrega del portfolio. Por lo tanto, que se asegura, pretende asegurar que las cosas se hacen bien, que si hemos decidido invertir en un proyecto, ese proyecto finalice con éxito y aporte los beneficios esperados y deseados. Entonces, dentro de cada uno de estos ciclos, que insisto, ¿no?, en la metáfora o en el símil del infinito, ¿no?, que son ciclos continuos, dentro de estos ciclos hay un conjunto de prácticas. Hay 5 prácticas en el ciclo de definición, 7 prácticas en el ciclo de entrega. ¿Qué quieren decir las prácticas? El tipo de actividades o el tipo de trabajo que se realiza dentro de la gestión del portfolio en cada uno de estos ciclos. Entonces, en ciclo de definición hablamos desde entender, es decir, asegurar que lo que hay en el portfolio, aquellos potenciales proyectos a llevar a cabo, van a permitir conseguir la estrategia, los objetivos estratégicos, categorizar, priorizar, balancear de cara a decidir en qué iniciativas vale la pena invertir, cuáles son las más importantes y las más beneficiosas, y finalmente planificar, es decir, tener un plan de entrega del portfolio. A partir de ahí, durante el ciclo de entrega y por lo tanto, mientras estamos ejecutando los proyectos y los programas, vamos a tener estas 7 prácticas que hablan de aspectos de gestión que desde un punto de vista de gestión del portfolio se tienen que considerar. Y hablamos de aspectos como gestión de beneficios, gestión financiera, gestión de riesgos, riesgos a nivel de portfolio. Stakeholder engagement, implicación de las personas impactadas por los cambios, gobernanza organizacional, gestión del control, gestión de recursos, es decir, casar la demanda, es decir, la necesidad que tenemos de recursos, tanto personas como materiales, con la oferta, es decir, los recursos que tenemos disponibles y que podemos hacer uso de ellos. Muchas veces la dificultad va a ser que, si hablamos de recursos, personas, la dificultad va a ser que muchas de ellas van a compartir responsabilidades entre el business as usual, entre la actividad habitual y la actividad de cambio. Entonces, ¿qué se prioriza? ¿A qué se da, digamos, prioridad? ¿En qué van a tener que dedicar su tiempo? Gestión de recursos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es, a grandes rasgos, pues una visión global de lo que es MOP. En Netmind somos centro acreditado en Axelos y ofrecemos los cursos de preparación para las certificaciones oficiales de MOP, que hay 2 niveles, como suele ser habitual en las certificaciones de Axelos, como PRINCE, como ITIL, nivel Foundation y nivel de Practitioner. En Netmind ofrecemos, por lo tanto, cursos de 16 horas con Foundations asociados a un examen para obtener la certificación, un examen de 40 minutos, un poquito más de tiempo porque para los que no tengan el inglés como idioma principal, no está disponible aún en español, y por lo tanto el examen es en inglés.
50 preguntas de tipo test ABCD, solo una correcta, y se aprueba con el 50% o más de las respuestas correctas. El Foundations lo que acredita es que se dispone del conocimiento asociado a MOP. El siguiente nivel, que es el Practitioner, acredita además que se sabe utilizar. Por eso cuando hablamos de los cursos de Practitioner, hablamos de cursos prácticos, en los que se trabaja sobre casos concretos, sobre ejemplos de aplicación real del framework de MOP. Es un curso de 16 horas que tiene asociado un examen basado en un escenario, basado en un caso práctico, de 3 horas, con 80 preguntas, y que hay que responder, y que hay que acertar 40 o más de ellas para aprobar. ¿A quién va dirigido? A cualquier persona que esté relacionada con la entrega de programas y proyectos o asociada de alguna manera a la definición de la estrategia de la organización, desde miembros de management boards hasta project o program managers, incluso personas que participan en elaboración de business cases. Dejarme acabar la presentación de hoy con esta frase, que es una frase que está en la primera página del libro de MOP. Portfolio Management es una disciplina cuyo tiempo ha llegado. Estamos en un momento en que, más que nunca, las organizaciones necesitan evolucionar, necesitan cambiar, pero al mismo tiempo no pueden invertir en cosas que no les reporten beneficios. Por lo tanto, necesitan asegurar de alguna manera esas inversiones. La gestión del portfolio les ayuda a conseguir eso. ¿Cuáles son los beneficios para las organizaciones de gestión de portfolios con MOP? Todos estos. Conseguir hacer más proyectos correctos, que acaben bien, que tengan éxito para el negocio, no arrancar proyectos duplicados o redundantes, conseguir mayores beneficios, tener enfoques consistentes, mejorar la gestión de dependencias entre los diferentes proyectos, hacer un uso más eficiente de los recursos dentro de la organización, mejor gestión del riesgo, más transparencia y responsabilidad y mejor engagement, implicación y comunicación. Hasta aquí la presentación.